Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bueno, el siguiente tema, número 2, es el tema de polinomios, tal como lo hablamos en la primera clase, la planificación que tenemos. El tema anterior, recordemos que hablamos de las operaciones con números reales, revisamos algunos elementos básicos de esas operaciones. Algunos por allí me preguntaban qué pasa con el caso de logaritmos, funciones trigonometría, toda una serie de elementos que también se ven en la secundaria y que obviamente vamos a utilizar. Sí, como se los dije en una de las clases, nosotros vamos en la medida que necesitemos y que los vamos a necesitar, vamos a aclarar ciertos elementos básicos. No es que no podemos tomarnos todo con profundidad, porque nuestros objetivos están ya hacia elementos más profundos, pero sí los vamos a tocar. En el caso del tema de funciones, nos vamos a dar cuenta que muchas operaciones que nosotros manejamos desde el punto de vista básico y de la aritmética, pues parten de la teoría o parten de lo que es el concepto de funciones. Entonces vamos a ver la función logarítmica, las funciones trigonométricas, las funciones potenciales, las funciones radicales, las funciones lineales, y entonces cada una de ellas con su definición, con su descripción, sus elementos característicos y el mecanismo de operación. Entonces ahí vamos a repasar un poquito cada una de esas partes. Ok, ahora vamos con el tema de polinomios. Observen ustedes que también en el tema 1 hablamos de lo que son términos, y lo hablamos de una manera fundamental, y ya sabemos que representa un término y cómo se tiene que trabajar en cualquier operación matemática o en cualquier expresión matemática, identificando los términos. Entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio, pues, una serie de términos, ¿okay? Es una agrupación de términos, también lo podemos llamar como una suma algebraica de términos, en los cuales generalmente se puede expresar la manera literal o el polinomio como tal está en función, vamos a llamarlo con esta palabra, de una sola variable. Pudiera estar en función de una sola variable o pudiera estar en función de dos variables, ¿okay? Generalmente nosotros en este tema o en esta materia del curso de cálculo 10 vamos a trabajar con una sola variable. Eso no significa que existan polinomios de más de una variable. Ahora bien, el término polinomio, poli significa muchos términos, ¿okay? Esos términos obviamente no se van a poder sumar, porque a pesar de que pudieran estar expresados en una sola variable, es decir, que aparezca, por ejemplo, solamente x, solamente y, o pudiera aparecer xy, cada término tiene diferente grado. Entonces, al tener, como también lo analizamos en clases anteriores, al tener el término diferente grado, es decir, por ejemplo, que en uno de ellos aparezca x cuadrado, en el otro aparezca x, en el otro puede aparecer x a la 3, entonces ya ustedes están claros de que no se pueden agrupar, no se pueden sumar, pero sí se pueden hacer se pueden aplicar ciertos mecanismos que los vamos a aprender en este tema, o que los vamos a repasar, porque también este tema de polinomios algunos de ustedes pudieron haberlo estudiado en niveles de secundaria. Bien, ok, entonces fíjense, podemos expresar la siguiente, haga la redundancia, expresión matemática: 3x cuadrado más 2x más 1. Ok, y vamos a ponerle signo igual siempre para decir, pues, esto es una expresión matemática en la cual, fíjense ustedes, tenemos tres términos: 1, 2, 3 términos. Observen también que esos términos tienen su coeficiente, su signo que los
identifica y tiene una parte literal. En este caso nos podemos dar cuenta que los términos, lo único, o mejor dicho, la diferencia entre ellos, hay un término que no tiene parte literal, se le puede decir término independiente, un número solamente, y los otros dos términos tienen parte literal. Sin embargo, uno, la variable la que está allí expresada, x, está elevado a la 1 y en el primero está elevado a la 2. Entonces, esto es un polinomio, ¿okay? Se le denomina con la palabra, con una letra mayúscula y entre paréntesis la variable que forman parte, o la variable de la cual él depende. Entonces podemos hablar de esta manera, por ejemplo, p de x es igual. Y así nos quitamos aquí signo de igualdad. Entonces fíjense cómo se identifica el polinomio. Ahora, este polinomio, como está conformado por tres términos, también se le puede denominar trinomio. Pero existe un elemento aún más fundamental de los polinomios, y es lo que los va a caracterizar, y es el exponente o el mayor exponente de uno de sus términos. Entonces, en este caso vemos que el mayor exponente de uno de sus términos es 2. Obviamente, en este caso lo vemos en el primer término. Entonces, estamos hablando de que este polinomio, también lo podemos denominar trinomio, es de grado 2. Podemos hablar de que es un polinomio de segundo grado. Ok. Sin embargo, fíjense, podemos tener otros polinomios más. Aquí vamos a expresar algunos de ellos. Muchísimos, infinitos polinomios se pueden sacar de determinado grado. Este sería un binomio. Un binomio de grado 2. ¿Ok? Variable x. Tenemos también lo siguiente. Este sería un monomio, o sea, solamente un término, como lo pueden ver, y fíjense algo, 0,3. Generalmente los polinomios, cuando aparezca un coeficiente decimal, y ya lo hemos practicado, tenemos que transformarlo en fracción. Entonces, en este caso, lo correcto sería colocar este monomio o único término como con coeficiente fraccionado, que sería 3 décimos, y también entendemos que es de grado 1. Entonces, observando estos ejemplos, vamos a poner uno más. Observen, este polinomio muy particular, es más complejo. Incluso nosotros en la clase anterior, cuando hicimos en el tema 1, cuando hicimos el último ejercicio que resolvimos en clase, vimos como había una expresión allí con decimales y todo eso. Pudiéramos en algún momento determinado que tengamos chance repasar esa expresión y vamos a darnos cuenta que había un polinomio complejo en la parte superior, un polinomio complejo, o sea, no complejo desde el punto de vista de números complejos, ¿no? Sino un polinomio que estaba conformado por varias variables en la parte superior y también en la parte inferior. Eso lo vamos a profundizar, pero fíjense ustedes, algo de similitud tenemos acá. Tenemos un polinomio de dos variables y está conformado por 1, 2, 3, 4 términos. También se puede llamar tetranomio. Y ahí tendríamos que definir en función de una de las variables, porque ya es una expresión de dos variables. Entonces, en este caso, de acuerdo a la variable x, tenemos grado 3, pero de acuerdo a la variable y, tenemos de grado 2. Esto lo vamos a analizar más profundamente en cursos de mayor nivel. Puede ser cursos de cálculo 30 e incluso de cálculo 40. ¿Okay? Pero esto también lo definimos como un polinomio. Ok, podemos darnos cuenta de algo muy importante.
más que la cantidad de términos, lo que caracteriza a las familias de polinomios es el grado del polinomio. Entonces eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar cuando observemos una expresión matemática, el grado de esos términos, o cuando estemos ya directamente analizando un polinomio, vamos a darnos cuenta el grado del término mayor o el exponente del término mayor. Ese va a definir el grado de ese polinomio, y de acuerdo a eso el polinomio puede tener ciertas características particulares. Entonces hablamos de polinomios de grado 0, como este que tenemos acá, por ejemplo, h de x igual a 2. Esto sería un polinomio de grado 0, a pesar de que decimos h de x, en el término que tenemos expuesto, ahí la variable pudiera decir que sí, pero está elevado a la 0, y x a la 0 es 1, entonces sería simplemente un número. Ese polinomio simplemente es un número, y quizás pudiéramos o tendríamos una gráfica. Acuérdense, cuando estamos hablando de polinomios, los podemos o los vamos a poder graficar. Aquí lo vamos a ver, o vamos a ver cómo hacerlo. Y de allí en adelante pues vendrían grados o polinomios de grado mayor. Entonces así tendríamos, por ejemplo, como el que está acá, sería un polinomio de grado 1. Este ya sería un polinomio de grado 2. Este, a pesar de que es un polinomio de grado 3, tiene otras características porque aparece otra variable. Ok, voy a borrar acá para poner otros ejemplos y continuar avanzando para entender claramente lo que es un polinomio. Entonces, pudiéramos definir un polinomio como una serie de términos en los que cada término pues consta de un coeficiente, un signo y una parte literal. Y de acuerdo al exponente mayor de uno de esos términos, definimos lo que es el grado del polinomio. ¿Okay? También, dependiendo del número de términos, podemos dar nombres particulares: monomio, binomio, trinomio, tetranomio, etc. Polinomio. Y también podemos decir que los polinomios se pueden definir en función de una o más variables. Ok, vamos a ver ahora cómo ordenar un polinomio. Es importante, es algo muy sencillo, pero es muy importante hacerlo cuando operemos los polinomios. Tenemos el siguiente polinomio: p de x es igual a 2 tercios de x menos 1 medio de x cuadrado más 2x a la 3 menos 1. Entonces, como pueden darse cuenta, esto es un polinomio en función de x que está conformado por 4 términos, y el mayor término es este que está acá. No se define como su mayor término, no porque el coeficiente sea 2, que por casualidad es mayor que todos los demás coeficientes, sino por el exponente de la variable. En este caso, el exponente de la variable es 3. Entonces decimos que ese polinomio es de grado 3, polinomio de tercer grado. Ok, ¿cómo ordenamos el polinomio? Lo vamos a ordenar de acuerdo a los términos de mayor grado hacia menor grado. Eso sería orden descendente. Ok, hablamos en algunos casos de complementar un polinomio. En este caso, complementar un polinomio significa que si el polinomio es de grado 3, el siguiente término sería de grado 2, y el siguiente de grado 1, y el último término independiente. Pero en algunas expresiones pueden haber polinomios, por ejemplo, de grado 3 que solamente tengan 2 términos. Entonces, de acuerdo a esa escalera descendente desde el punto de vista del exponente, para realizar algunas operaciones como la división del polinomio es importante complementarlo para llevar un orden. Entonces, el término que no aparezca se le coloca 0
y el grado correspondiente. Al estar el 0 significa que ese término no existe o no implica en nada, pero sí es importante para los mecanismos de resolución o de trabajo con polinomios. Okay, ya más adelante lo veremos, sobre todo es importante en la división de polinomios. Ok, entonces ordenar ese polinomio simplemente sería 2x3, que sería el término mayor, el grado. Luego vendría menos 1/2 de x cuadrado más 2/3 de x menos 1. Y ya tendríamos el polinomio ordenado y complementado, que por casualidad pues ese polinomio venía con sus 4 términos. En este caso siendo de grado 3. Si no hubiese existido, para no hacer otro ejemplo y entender lo que queremos decir, si por casualidad no hubiese existido este término, por ejemplo, y tuviésemos lo mismo, entonces simplemente ordenamos 2x a la 3, como no está el x cuadrado, pues entonces colocaríamos 0x cuadrado. Eso significa complementar el polinomio. Bueno, hasta este momento entonces tenemos claro el concepto de polinomio, cómo ordenar el polinomio, cómo complementar el polinomio. Ok, vamos a ver la evaluación, cómo se realiza evaluar un número en un polinomio y cómo se grafica. Es importante también decir acá que un polinomio entonces depende de una variable, pero su resultado, este resultado, puede ser visto como una variable dependiente. Es decir, P, vamos a llamarlo P, depende de quién, de X. Entonces, X es como una entrada. Ustedes le van a introducir valores. ¿Qué valores le podemos dar a X? En el caso de los polinomios, X puede tomar cualquier valor real. Entendemos ya y sabemos quiénes son los reales, ¿verdad? Cualquier número, que va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, nosotros pudiéramos evaluar e introducir en este polinomio un valor y vamos a obtener un resultado de esa variable p de x. Y eso lo podemos graficar. Es lo que vamos a ver en el siguiente video.